Vamos a cerrar con la Dirección General del Deporte Universitario. Nos acompaña el licenciado Julio Castillón Guillermo, director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General del Deporte Universitario en la UNAM, al que les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar con la presentación, voy a leer una pequeña semblanza también del licenciado Castillón. Es economista, egresado de la entonces Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en diversos temas de la formación a nivel de maestría relacionados con la teoría y práctica de procesos administrativos vinculados a la planeación estratégica y administración pública en la UNAM, el IPN y el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Se desempeñó como director del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México y rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Fue director general del Comité de Planeación del Estado de México y director general de Planeación Ambiental de la Secretaría de Ecología en dicha entidad federativa. Como le había mencionado, actualmente es el director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General del Deporte Universitario. Licenciado, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todas y a todos. De entrada, un paréntesis, porque quiero presentar a ustedes a quien me hace la gentileza de acompañarme. Entre ambos habremos de hacer la presentación y habremos de atender las interrogantes que ustedes nos formulen. Voy a apelar a la síntesis por razones obvias. Somos los últimos, quiero suponer que están cansados, pero también interesados en el tema, y vamos a tratar pues de hacerlo de la forma menos complicada. No sé si más amena, pero menos complicada sí. Me acompaña el licenciado Jaime Moreno Agraz. Él es el coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario. Entre ambos vamos a hacer la presentación e inicio atendiendo una instrucción, pero también deseoso de comentar con ustedes que el licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general del Deporte Universitario, hizo la presentación. Él estaba dispuesto a estar aquí con ustedes en esta ocasión, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. No le fue posible porque fue convocado urgentemente a alguna actividad no prevista en su agenda original y por eso nos pidió que estuviéramos con ustedes. Ojalá podamos atender este encargo de la mejor manera posible. Vamos a tratar aquí con ustedes, esperando interesarlos. Vamos a hablar del deporte universitario en esta jornada de actualización para orientadores educativos de la UNAM en el 2024. Vamos a hablar de un tema sensible, el tema del deporte y de la cultura física en los procesos de formación de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. No es un tema, esperamos dejar constancia de ello, no es un tema residual o secundario en el esfuerzo colectivo para acceder a una formación integral de los universitarios. La formación integral contempla al deporte y a la cultura física, no residualmente. No es el cabús del ferrocarril, no es el último carrito del ferrocarril. El rector nos ha señalado con frecuencia que debemos contemplar al deporte en este esfuerzo por acceder realmente a la formación integral. Y en ese sentido, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué trasciende el deporte? Frente a ustedes tienen en la pantalla en este momento 5 viñetas. Haré referencia a una o dos de ellas en el entendido de que visualizamos las otras y en ese sentido ganamos un poco de tiempo.
Mejora y ayuda al mantenimiento de la salud física y emocional. Mente sana en cuerpo sano es una condición indispensable y el deporte coadyuva a que logremos este cometido fundamental que le da sentido a la aseveración de la trascendencia, de lo necesario, de la importancia. Proporciona el deporte, cualquier práctica deportiva, proporciona habilidades de socialización y comunicación e inculca aptitudes y valores universales con criterios de inclusión. Esto es enunciativo, pero en la práctica las estructuras de los contenidos a través de los cuales se diseñan y se aplican las disciplinas deportivas deben reflejarlo en la práctica cotidiana, y en este esfuerzo todos estamos comprometidos. Está relacionado el deporte con la cultura y la construcción de conocimientos, de destrezas y de capacidades asociadas al cuerpo humano, su actividad motriz y la ocupación del tiempo libre en actividades que reconfortan el cuerpo y el espíritu. Por favor. También reiterando este propósito de importancia, coadyuva en la formación integral de los alumnos. Leonardo Lomelí Vanegas, nuestro rector, enfatizó en el documento que presentó para acceder a la rectoría y que seguramente será tomado en cuenta para el diseño del Plan Integral de Desarrollo 2023-2027, enfatiza que la formación integral de los alumnos también incluye a la actividad deportiva y la cultura física. Esto es algo que la comunidad universitaria tiene que empoderarse del tema del deporte y asociado al deporte ya desde una perspectiva más amplia al mejoramiento de la constante, permanente de la cultura física. La anterior, por favor. Trata de valores universitarios tales como la honradez, la lealtad, el autocuidado, la disciplina, la superación personal, el trabajo en equipo, el respeto y el sentido de identidad para con su universidad y para con el país. Ese es el tipo del deporte que tenemos que impulsar. Si hay otro deporte de carácter competitivo, también es importante, es relevante, siempre y cuando recoja estos valores desde una perspectiva axiológica que deben estar dentro de la participación, dentro de la actividad del deporte en nuestra casa de estudios. La universidad ha tenido un lugar de vanguardia en el deporte en México en términos generales. Hablar del deporte es hablar del deporte universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. El diseño, y esto es importante porque nos deja ver algunas posibilidades de inferir la trascendencia del deporte, no como algo casual, circunstancial, ocurrente, sino bien estructurado desde los orígenes mismos del campus central en la universidad. El diseño de la ciudad universitaria, a finales de la década de los 40, principios de la década de los 50 del siglo pasado, se proyectó para contar con importantes instalaciones deportivas, las emblemáticas, el Estadio Olímpico Universitario, la Alberca Olímpica Universitaria, digamos que son las dos instalaciones en donde se llevan a cabo múltiples actividades o disciplinas deportivas, pero hay otras. Está el Estadio Roberto Tapatío Méndez, el Frontón Cerrado, gimnasios, canchas. Haremos referencia un poco más adelante en la intervención de cuántos espacios físicos hay para el desarrollo de las actividades deportivas. Como antecedentes muy brevemente, en 1917 la Escuela Nacional Preparatoria, y esto es algo que reconforta, que enorgullece,
integra el primer departamento de educación física y a partir de ese momento, en el 1926, como siempre, derivado del crecimiento de la comunidad universitaria, se transforma en Dirección de Educación Física, incorporando a otros planteles de la institución, no solamente a los originales de la Escuela Nacional Preparatoria. Entre 1928 y 1935 establece una escuela universitaria de educación física, donde se contemplan 2 carreras en aquel entonces: profesor de educación física y director de educación física, porque eran los perfiles que en aquel entonces daban como consecuencia la recomendación de integrar estructuras curriculares que permitieran la formación de estos personajes del mundo del deporte. En 1936, la universidad canalizó sus esfuerzos a través de una Dirección General de Educación Física, comunidad de servicio o de servicios deportivos, por supuesto, a la comunidad universitaria. En 1950 se coloca la primera piedra para la construcción del Estadio Olímpico Universitario, simplemente para efectos ilustrativos. En 1954, 4 años después, la Alberca Olímpica Universitaria abre sus puertas a eventos importantes como los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe, y también fue sede del waterpolo en las Olimpiadas del 68 y sede del Mundial de Fútbol en 1986. En 1963 se inicia la construcción del frontón cerrado. En 1967 la dirección se convierte en Dirección General de Actividades Deportivas. En 73 se crea el antecedente de la actual Dirección General del Deporte Universitario, que es la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. El acrónimo era DEGADIR, ese era el acrónimo que se manejaba. En 1975 el artista plástico Manuel Pajarito Andrade creó el logotipo Puma del puño del deporte universitario. En 1976, esto es importante, lo consideramos así nosotros, ojalá que también ustedes coincidan en otorgarle esa importancia, se funda la organización Pumitas, que es el antecedente de las escuelas de extensión en materia deportiva, que al igual que se incrementa la matrícula de la universidad, se incrementa también la demanda de este tipo de servicios y sin exageraciones podemos estar diciendo que se atiende a los futuros universitarios, aun cuando no todos ellos, al final de cuentas, tengan la posibilidad de acceder a esta nuestra máxima casa de estudios, pero son temas muy importantes que queremos resaltar en ese sentido. En 1981 se crea la Unidad de Medicina del Deporte con 4 clínicas, desarrollando asistencia médica, investigación y docencia. El cuarto es servicios de nutrición y psicología. Siguen los servicios proporcionándose. En 1987 se funda, esto es también queremos resaltarlo, se funda el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte al interior de la Dirección General del Deporte Universitario. El acrónimo era el CESESDE. Y digo que es importante porque evoluciona hacia lo que hoy es el Centro de Estudios del Deporte. Evidentemente no es solamente un cambio de nombre, sino de lo que se trata ahora a través del Centro de Estudios del Deporte, es asociar las 2 variables que sirven para el fomento y consolidación del deporte y la cultura física, que son la docencia y la investigación. En 1999 se inicia el Diplomado de Entrenamiento Deportivo
especializado, son más o menos 280 horas teórico-prácticas, integra disciplinas asociadas al mundo del deporte. La sociología, pedagogía, psicología, administración, etcétera. El deporte se nutre de esas disciplinas en estos propósitos por consolidar sus contenidos y alcances. En 2005 se crea la especialidad de enfermería de la cultura física y el deporte, entiendo que asociado con la Facultad de Medicina, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, este es una especialidad que se origina en el 2005. En 2013, el campo de tiro con arco, Lauro Franco Espinosa, aquí en el campus central. Se inaugura también en el 2014 el Deportivo Contador Público Alfredo Harpelú en el suroriente del campus universitario. Son instalaciones que van creciendo, que se van incrementando y que son muy importantes. También es de resaltar, en 2015 se construye el campo de béisbol y experimenta una importante ampliación en su aforo y en el jardín central para profesionalizar la infraestructura, quedando las medidas reglamentarias de 400 pies. El 10 de diciembre del 2015 es este tránsito en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de GADIR hacia la actual Dirección General del Deporte Universitario, el 10 de diciembre del 2015. Este es otro programa que también es importante que lo podamos recrear conjuntamente, y es el del programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la universidad. Hay una condición, voy a señalarlo en este momento y lo omitiré en la lámina que más adelante habíamos preparado con esos propósitos, justamente para hacerlo un poco más breve la presentación. El programa de becas, evidentemente, para alumnos representativos, deportistas representativos, tienen que darse ciertas condiciones para acceder a una beca, pero hay dos que son fundamentales. La asociación entre el desempeño académico y el desempeño del deporte, porque hay un estigma, una especie de aseveración no razonada y que no corresponde o no debe corresponder a una realidad de esa naturaleza. Se dice que cuando se hace deporte se descuida el estudio, que cuando se hace estudio se descuida el deporte. Ambas son aseveraciones que de ninguna manera compartimos. Y tenemos estudios específicos que dejan ver que, en efecto, un alumno representativo que disfruta de 2, 3 becas a lo largo de su carrera deportiva incrementa, porcentualmente hablando, también su desempeño académico. Y esto es algo de lo que tenemos que imbuirnos, primero como un axioma, y luego como un axioma que en la realidad se tiene que comprobar. Y se tiene que comprobar que, en efecto, el deporte es un ingrediente fundamental de esto que se reitera frecuentemente, de la formación integral de los que forman la comunidad estudiantil universitaria, media superior, posgrados, etcétera. En octubre de 2017, esto nos da mucho gusto y a él le va a dar más gusto que a mí, y como le va a dar más gusto a él que a mí, pues mejor me callo y le pido que lo presente. Va a hablar del centro que él dirige desde su fundación y que permite atender. Estoy diciendo que le doy la palabra y sigo. Adelante, por favor. Gracias, maestro.
Bueno, respecto del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo, seré breve. Se crea con dos intenciones muy importantes. Una, el profesionalizar esta actividad de entre los personajes que intervienen en la actividad deportiva, porque es sabido que obviamente en el entrenamiento deportivo se capacita al deportista y el entrenador deportivo en diferentes instancias, escuelas, entidades, ahí es en donde se capacita también el entrenador. Pero ¿qué pasa con el juez o árbitro deportivo? No hay instancias especializadas para ello y por eso la intención de la administración pasada de crear este centro. Y la segunda intención importante o motivo por el que se creó fue el tratar de involucrar también a los estudiantes, a los alumnos de la propia universidad a esta actividad. Sabemos que no todos le podemos entender mucho ahí al deporte en la parte de ser deportista, pero podemos involucrarnos también en esta otra como jueces o árbitros deportivos y que esto les permita también tener un ingreso adicional. Sabemos de algunos estudiantes o alumnos que se han desarrollado en esta actividad, han sido también importantes exponentes en el deporte, pero han seguido pues su carrera en el deporte, pero era como jueces o árbitros. Ahí está el caso de esta Katia García, está arbitrando en fútbol ya a nivel internacional y profesional, y pues así queremos ver a muchos de nuestros estudiantes y por eso la intención de desarrollar este centro de capacitación y seguirlo impulsando para esos efectos. Digo, como una parte también integral de la profesionalización de nuestros estudiantes en sus propias carreras. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y como ustedes habrán podido identificar, se trata de atender si se me permite la figura del lenguaje, una especie de asignatura pendiente. Había una preocupación muy sentida por los entrenadores, evidentemente por los deportistas, incluso por la comunidad que asiste a los espectáculos de carácter deportivo, y por ahí flotaba en el ambiente la importancia de acceder a procesos formativos integrales en materia de jueceo y arbitraje. Desde el 17 y hasta la fecha está operando. Las instalaciones están a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Ahí están las instalaciones del jueceo, del centro que dirige Jaime. En el 2020 y 2021, habrá que mencionarlo, no es tan relevante en términos de un esfuerzo de memoria, porque al final de cuentas todos fuimos actores obligados del confinamiento al que nos obligó la pandemia. Pero en materia deportiva era muy importante, no me gusta decir que fue una ventana de oportunidad, una catástrofe de esta naturaleza, no es una ventana de oportunidad, pero sí tenemos que intentar que como los gatos caigamos parados de donde nos tiren. Es decir, tenemos que enfrentar esa situación y en el mundo del deporte, en donde la activación física es fundamental, es decir, el acudir a los centros donde se pueden desarrollar las actividades deportivas y de repente nos dicen de la noche a la mañana, confinados en sus casas. Entonces, a partir de ahí se desarrolló, se desenvuelve un esfuerzo porque a través de las plataformas virtuales, las actividades deportivas y las que se refieren fundamentalmente a la activación física, la activación física va más allá de la actividad física. La actividad física es la que todos hacemos. Yo estoy en este momento realizando una actividad física. La activación física es la que tiene que ver con el desarrollo adicional del cuerpo a través de actividades específicas. Y la pandemia nos permitió este desarrollo que llegó para quedarse afortunadamente, en lo que algunos llaman actividades híbridas, otros los llaman actividades mixtas, que son las actividades presenciales y las actividades a distancia. Y la verdad es que aquí sí se abre una ventana de oportunidad
para poder participar con mejores instrumentos en el desarrollo del deporte universitario. Otro tema que no es circunstancial y que del cual también tenemos que empoderarnos en forma muy importante en el mundo del deporte universitario es el que se refiere a la igualdad de género. La igualdad de género, el combate a la violencia y a la discriminación por razones de género son muy importantes. Entonces, el 11 de febrero del 2021 se creó en la Dirección General del Deporte Universitario la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Trabajamos intensamente, se actualiza su estructura y estamos convencidos de que este no es un tema que llegó por alguna circunstancia pasajera, es un tema de carácter permanente, no solo en la universidad, no solo en el país, sino en el mundo entero. Y nosotros le damos la cara en el mundo del deporte a través precisamente de la Comisión Interna que reúne a todos los interlocutores de la Dirección General que tienen que ver con el deporte, académicos, alumnos, personal administrativo, personal de base, que estén trabajando conjuntamente en esta variable fundamental en el mundo del deporte, que es el tema de la igualdad de género. Vamos a saltar esto. Sí, adelante. En 2023 se crea el Centro de Atención en Psicología del Deporte. ¿Por qué? Bueno, son varias las ciencias que armonizan con el mundo del deporte, pero esta de la psicología es fundamental. Se crea el Centro de Atención en Psicología del Deporte y hay que hacer la siguiente mención. Es una creación de carácter funcional, no es estructural, no se hace crecer la estructura burocrática de la universidad, sino con el apoyo de la Facultad de Psicología y con nuestros especialistas, se crea este Centro de Atención en Psicología del Deporte, porque es un tema muy asociado al estado de ánimo y a la posibilidad de mejorar nuestro desempeño. No solo me refiero a los de alto rendimiento, a los deportistas de alto rendimiento, me refiero a toda la comunidad universitaria que haga alguna actividad deportiva. La Dirección General del Deporte Universitario en la actualidad pasamos estos temas que le son consustanciales a la planeación estratégica, no dejan de ser importantes, pero consideramos que en obvio del tiempo esto puede quedarse aquí con los organizadores de este encuentro y para aquellos que deseen consultar el tema, pues por supuesto estará a su disposición. La infraestructura deportiva, aquí en el campus central contamos con poco más de 500,000 de metros cuadrados que albergan a las instalaciones deportivas. Son 52 hectáreas. En ellas se atienden, en ellas se atienden 96 disciplinas deportivas. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene 96 disciplinas deportivas que no se originan en una demanda inducida. No es que de la Dirección General del Deporte Universitario induzcamos a que se practiquen 96 disciplinas deportivas, sino que la propia comunidad universitaria, a veces en grupos pequeños, en grupos medianos, en grupos grandes, llevan a cabo actividades que dan como consecuencia la creación de una disciplina deportiva con todas las implicaciones que tiene, sobre todo las que tienen que ver con las instalaciones deportivas. En el campus central hay 226 instalaciones deportivas. La siguiente, y incluyendo el campus central y los campus
universitarios. Tenemos un total de 787 instalaciones deportivas universitarias. Yo espero que no me pregunten, pero si ya me formularon la pregunta que me estoy imaginando de cuál es la situación que prevalece en todas ellas, hay unas en estupendo estado, otras en estadio regular y otras a las que hay que meterles un gran esfuerzo. Pero este es como el cuento de nunca acabar. Hay que meterle a las instalaciones deportivas, porque el deporte se practica en las instalaciones deportivas, no es en los programas, no es en los proyectos, no es en la asimilación de conocimientos. La práctica deportiva se lleva a cabo en las instalaciones, que son 787 en el caso de toda la universidad. Aquí, en el campus central y en el resto de las instalaciones en otras entidades federativas. Logros del deporte, esa, pásela. El comentario que les hacía, en 2015 se impulsa la formalización y creación de asociaciones y disciplinas deportivas desde 2015. Originalmente eran 35 y ahora son 52 asociaciones. ¿Qué relevancia tienen las asociaciones? Fundamentales. Es en donde hay el acopio de todos los recursos y esfuerzos para impulsar el deporte. Y pasamos de 51 a 96 disciplinas deportivas. Si hablamos dentro de un mes de este mismo tema, eventualmente habrán crecido el número de disciplinas deportivas, porque es una demanda de carácter externo. Menciono que en 1927 se crea el deporte emblemático universitario, no solo de la Universidad Nacional, sino a nivel mundial, y en 1927 se crea el fútbol americano aquí en la universidad, y desde aquel entonces y hasta ahora hemos ganado 38, somos los que más, la anterior, hemos ganado 38 campeonatos nacionales. Somos la institución que más campeonatos ha ganado de fútbol americano. La Universidad Nacional es el máximo circuito de competencia de deportistas que pertenecen a instituciones de educación superior. Se obtuvieron de 2016 a 2023, 8 años más o menos, 274 preseas, y ahí están señalados los metales de cada una de ellas. Ya hablamos de la infraestructura deportiva, por eso omito hablar de los recursos que se han destinado al mantenimiento, pero también al crecimiento de la infraestructura, pero ahí los tenemos, si de alguna manera a alguno de ustedes les parece interesante volver a eso. En 13 ediciones del programa de becas, que ya lo habíamos mencionado, se han asignado un total de 12.591 becas a deportistas de equipos representativos, y se van incrementando, son básicas, son fundamentales para poder ayudarlos a que nos representen y nos representen bien. Tenemos la universidad en materia deportiva, establece vínculos nacionales e internacionales importantes. Aludo a la tercera viñeta nada más. Destacan entre las instituciones aliadas el CONADE, el CODEME, la FISU, que es la Federación Internacional del Deporte Universitario, y por supuesto también con el Comité Olímpico Mexicano. Hay alianzas con instituciones, con universidades de Sudamérica, de Cuba, de Estados Unidos, porque el deporte también tiene ese cruce horizontal de carácter regional, nacional e internacional. En los Juegos Universitarios que se crean en 2016, y desde aquel entonces y hasta nuestros días se ha participado en 51 disciplinas deportivas con 65.954
participantes. Hay programas de cultura física que tienen arraigo entre la comunidad. Son estos que a guisa de ejemplo mencionamos ante ustedes. Gimnasios al aire libre, que como mencionaba ya son 90 en el campus y en los campis. Son muy concurridos en algunos casos, en otros no tanto, pero lo importante es que realmente se aproveche esa infraestructura que es muy conveniente. Hay espacio deportivo Puma Deporteca y deporte universitario en tu plantel, paseo ciclistas Bicitren. ¿A qué hora terminamos? Unos 2 minutos todavía. Todavía falta. El tema de la inclusión, el tema de la inclusión es muy importante para que toda la comunidad, cualquiera que sean las condiciones imperantes en términos de su salud, de su estructura corporal, etcétera, el tema de la inclusión es fundamental. Y entonces en el deporte también se implementan programas y proyectos para los grupos que requieren oportunidades especiales y no somos omisos. En ese sentido también las trabajamos. Ya mencioné los 90 gimnasios al aire libre. Los programas vacacionales son 2 al año. No cuestan, dejan un poco de dinero. No mucho, pero llegan los padres, traen a sus niños, hay una cuota de recuperación y son programas que reconfortan el espíritu porque cada vez son más. La demanda se incrementa cotidianamente en estos temas tan importantes, que son los mismos programas de extensión. A través del programa de educación física y estimulación motriz de los CENDIs, de los famosos Centros de Desarrollo Infantil, se han atendido a 5.920 niños. El desarrollo académico ya aludimos al Centro de Estudios del Deporte, al Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo, que son el trípode en el que descansa estos procesos asociados a los estudios en materia deportiva. La oferta académica son especialidades, diplomados. Las especialidades son las 2 que ya había yo referido, de medicina de la actividad física y deportiva y de la enfermería de la cultura física, fisiología del deporte, psicología, historia y sociedad, narración deportiva, y está estructurándose, en este momento se están trabajando 2 maestrías, una de psicología del deporte, con el apoyo de la facultad correspondiente, y la otra de gestión deportiva, con el apoyo de la facultad de contaduría. Está en proceso, se están trabajando. Hay una biblioteca que dicen los que de esto saben, que está considerada como una de las más completas de América Latina en cuanto a material relacionado con el deporte y la cultura física. Tenemos 7,000 títulos y tenemos material bibliográfico, hemerográfico y documental. Llevamos a cabo 3 congresos internacionales del deporte y la cultura física, siempre procurando que la temática esté asociada a las preocupaciones que se presentan en cada momento del desarrollo del deporte en la universidad. En primer término, tratamos el tema de la pandemia. El segundo término, el de equidad de género, el segundo Congreso Internacional, y el tercero como diplomacia deportiva. La diplomacia deportiva es algo que hay que estudiar muy a fondo y sobre todo asociada con el deporte, porque realmente ofrece posibilidades para ayudar, para coadyuvar al mejoramiento de las relaciones internacionales. También llevamos a cabo 16 encuentros de responsables del deporte universitario.
16 encuentros en donde se reúnen en circunstancias semejantes a las que hoy nos tiene aquí reunidos todos los interlocutores del deporte universitario, de nuestro deporte. Y ahí se discute, se propone y hay una especie de síntesis propositiva que ayuda a mejorar las condiciones a la hora de diseñar y ejecutar programas y proyectos deportivos. Ya la medicina del deporte ya lo habíamos mencionado, el grupo de intervención también, programas en línea, se piensa que me llevo 3-4 minutos más, no más tiempo. No aludo a que empecé un poco más tarde ni nada de eso, sino que ya percibo que ya debo terminar. A veces se piensa que la última actividad es la ejecución de un proyecto, que un proyecto se concibe, se diseña, se estructura, se ejecuta, se evalúa y no nos preocupamos necesariamente por la divulgación, por la difusión, y esta es una fase que también hemos desarrollado en los últimos años en la Dirección General del Deporte Universitario. Tenemos programas en línea de rehabilitación pulmonar para pacientes de la pandemia, de nutrición, hay un consultorio médico deportivo, también en un espacio muy cercano al estadio, hay un programa de consultorio médico deportivo y el programa que ya mencioné de psicología del deporte. Entramos al tema de que señalaba, el deporte está asociado al juego limpio. ¿Cómo se dice en inglés? Fair play. El fair play, que es asociar al deporte, más que preocuparnos de ganar y preocuparnos de no perder, también es importante el reconocimiento de temas como la integridad, el apoyo, la tolerancia, evitar el dopaje en materia deportiva, y esto lo tenemos muy presente. Y lo tienen muy presente los entrenadores y los promotores del deporte universitario. Incluir la variable también, además de las otras que ya mencioné a lo largo de la intervención, el juego limpio. Tenemos una descarga Deporte UNAM que reúne los recursos digitales generados por el deporte universitario. La anterior concentra 6.367 videos y un número importante de visitas, 20 millones de impresiones y 2 millones de visitas que crecen día con día. Esto en los 8 años que abarca el tiempo de esta presentación. Sí, eso no de la descarga que entrega, es de lo mismo. Sí. Del podcast. El podcast, con el propósito de promover la cultura física y el deporte, tenemos 65 programas en las plataformas de Apple, Google, iVoox, Spotify, con 25.989 escuchas en más de 80 países. Es de Radio UNAM. El Radio UNAM se rescató de un pasado en el que se había quedado medio aletargado, ¿no? Y se ha, a partir de del 2022, se reactiva la serie radiofónica Goya Deportivo. Se transmite a través de el 860 de amplitud modulada y de Radio UNAM los sábados de 8 a 9 o 8 a 9:30 más o menos. Y eso es cuanto. Yo les agradezco que nos hayan atendido. Queremos dejar constancia de que estamos atentos a que este no sea sino el inicio, este esfuerzo de la DEGUAE no sea sino el inicio de un diálogo que podamos tener en forma permanente, a distancia o presencialmente, pero nada nos gustaría más que saber que realmente hay un empoderamiento del tema del deporte y de la cultura física
en el ánimo de la colectividad universitaria, porque realmente es importante, no porque alguien... Una pregunta rápidamente. Los servicios que tienen los programas de terapia pulmonar o de nutrición y todo eso, ¿es solamente para personal universitario o es para personas de fuera también? Para personal universitario, en esta primera etapa, sí hay la intención de poder extender los servicios. Mire usted, los servicios para los, por ejemplo, egresados, para los egresados universitarios, pues los egresados también formaron y forman parte de la comunidad universitaria, pero tenemos que ser selectivos, porque la infraestructura y las condiciones no permiten un desbordamiento de la atención de la demanda, pero por supuesto que la comunidad sí tiene ese tipo de servicios, y más adelante se han atendido algunos casos por excepción de gravedad o de condiciones imperantes en el momento, pero por el momento se atiende solamente a los integrantes de la comunidad universitaria. Ojalá haya sido claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Cristian de Degoae. Hola. Primero, bueno, agradecer la presentación y destacar también todo el esfuerzo que se hace en la parte del deporte en lo universitario. Ahí tengo un comentario y una pregunta. El comentario va con relación a que el deporte también, por ejemplo, a mí me ha tocado, como soy orientador educativo a nivel individual también, me ha tocado canalizar a estudiantes a practicar algún tipo de deporte. Y eso ha permitido que también el estudiantado forme parte de grupos sociales y que lo permitan arraigarse también a la universidad. Ha habido incluso casos de que se evita la deserción escolar gracias a que se pertenece a un grupo de deporte. Entonces, bueno, eso es el primer comentario y pues agradecimiento también a ustedes por tener todas estas actividades donde podamos canalizarlos. La verdad es que si de motivación se trata, usted nos motiva más a nosotros. Gracias. Y bueno, esa es una parte. Y luego, también una pregunta es, precisamente me he encontrado con estudiantes que realmente tienen un interés propio por practicar algún deporte o que destacan en sus áreas de deporte. Mi pregunta sería si hay algún área o alguna zona para canalizarlos, ya sea que pertenezcan, por ejemplo, en el caso del fútbol, por ejemplo, a la cantera de los Pumas o algo así, porque me ha tocado ver estudiantes que realmente destacan mucho en sus áreas de deporte. Y tengo historias, por ejemplo, en algún momento, justo aquí en la Facultad de Derecho, de Pumas que estuvieron ahí, que los llamados picolines, algo así, unos hermanos. Entonces, no sé si hay alguna vía para poder canalizar a esos estudiantes hacia ustedes. Gracias. Sí, en principio sería canalizarlos a la coordinación deportiva de su facultad para que se integren a los equipos representativos de sus escuelas o facultades. Adicionalmente a ello, también pudieran acercarse a la Dirección General de Deporte Universitario, que se ubica en el lado poniente del circuito del estadio, y hay una dirección que se llama Dirección de Deporte Representativo, en donde también ahí los puedan a ellos orientar hacia los diferentes deportes o disciplinas deportivas en donde ellos se puedan probar. Lo que sucede es que cuando se canaliza hacia las coordinaciones deportivas de sus facultades, los destinan hacia lo que sería la captación de los talentos a través de juegos universitarios, pero eso podría tardar porque los juegos universitarios tienen una periodicidad anual, pero si ellos quieren integrarse antes, sería lo indicado enviarlos para allá, sí. Eso es. Y una respuesta, pero trasladada al ámbito de la prospectiva, implicaría el que hagamos un esfuerzo por generar una red de atención a la comunidad universitaria en materia deportiva. Eso es lo importante. Como bien menciona don Jaime, hay que acercarse a los representantes del deporte de las diversas entidades e instituciones universitarias, ¿no?
y de ahí, por aproximación sucesiva, ir agregando la comunicación para dar respuesta a los planteamientos que se formulen hasta llegar a la Dirección General del Deporte Universitario. Y a la inversa también. Entonces, esa red es muy importante, esa no solo hay que fortalecerla, sino hay que incrementarla. Pero es una pregunta que tiene mucho sentido práctico. Sí, perdón, buenas tardes. Después de felicitarlos ampliamente por todos los logros que nos han mostrado, me trae a la memoria la imagen, sobre todo el caso del Centro Universitario de Teatro, del mismo cinematográficos, ¿no? Preguntarles, con todos estos años, estas décadas de crear esa expertise, esta madurez y especialización en todo lo que es el deporte, preguntaría si tienen ustedes en mente crear la licenciatura. ¿Por qué? Porque también he tenido personajes cerca que siendo egresados del ESEF, de la Escuela Superior de Educación Física, venían aquí, por ejemplo, a los diplomados en formación de entrenadores. Ahora veo que ya tienen pues participación en las áreas de posgrado, tanto en psicología del deporte como en medicina del deporte. Entonces digo, bueno, ¿qué nos falta para crear una licenciatura? Muy bien, me parece que es una pregunta relevante. Yo creo que la respuesta no lo será, pero la pregunta es relevante. Hemos estado trabajando en la Dirección General del Deporte Universitario desde hace varios años en el diseño de la estructura curricular de una licenciatura en cultura física y deporte. Tenemos ya los contenidos terminados, tenemos el documento paralelo que tiene que acompañar a una propuesta de esta naturaleza, que es técnicamente hablando muy sofisticado, muy complicado. Nos llevó mucho tiempo, casi 2 años, en la elaboración de ambos documentos y ya los tenemos. Y estamos impulsando esta licenciatura. A ver cómo lo digo, si lo puedo decir con cuidado. Hay licenciaturas en estos temas que usted menciona que no fraguan, que no logran hacer una oferta relevante, digámoslo así. No uso epítetos que degraden o que denigren. Simplemente la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que echar a andar una licenciatura. Hay que pasar por este periplo complicado, pero finalmente hay que echarla a andar. No se trata de una asignatura pendiente, porque pendiente es lo que no hemos atendido, y no. La licenciatura es importante y en el momento en que se reúnan esos y otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la capacidad de respuesta financiera, se va a echar a andar. Tiene que ser una licenciatura de corte transversal. No se trata de una licenciatura en entrenadores o para entrenadores, o una licenciatura para jueces o para árbitros o para los múltiples interlocutores del mundo del deporte, sino tiene que ser una licenciatura transversal para que luego dé la pauta para la creación de especialidades, entonces sí, asociadas a las disciplinas deportivas de mayor demanda. Pero estamos trabajando en eso y lo digo con absoluta sinceridad. No está pendiente ese trabajo y yo espero que pronto demos resultados. Perdón, es muy interesante el tema y muy amplio. Yo quiero reconocer cómo hablar del deporte y del cuerpo en ello es un tema siempre dejado de lado. Desde la secundaria es vivido como hora de deporte, hora de nada. Sí. Juguemos, corran ahí a lo que puedan, coman su lunch. En prepa, en nuestras prepas, toma otro auge. La pregunta es si a nivel licenciatura hay algún programa. Me recuerda hace muchos años un programa que decían ustedes,
con otras personas, decían, no esperamos que vengan los deportistas, nosotros vamos por ellos. Así era el planteamiento, pero para los jóvenes con esta habilidad que se iba descubriendo. Pero yo quiero entrar a un punto, es propuesta, es ambición, de cómo hay psicología del deporte que ustedes plantean, pero nosotros en nuestra área, que sería un vínculo maravilloso, requerimos el deporte en la psicología. Esto es, está comprobado cómo a través del deporte los chicos no necesariamente tienen que irse ahorita al equipo de fútbol de los Pumas, no, cómo a través del manejo corporal, el trabajo emocional, intelectual, familiar, social, como decía la compañera, puede tener un movimiento en nuestros jóvenes. ¿Y por qué lo planteamos? Por la experiencia cotidiana de esos espacios que hoy hemos visto más constantes después de la pandemia, o depresión, o falta de sentido, bajo espacio de rendimiento escolar. Entonces, ¿cómo puede haber un espacio, no sé, pienso en esa vinculación de la que usted habla maravillosa, como que necesitarnos mutuamente? Se puede tener programas allí en DEGOE de este espacio que además les gusta a los chicos. Yo los veo ustedes en un área fuera de la DEGOAE, en lo lúdico, y si hay bailes son felices, y los veo con aros, con no sé qué, es precioso verlos. Entonces, ¿cómo poder hacer un proceso a través de esta sistematización del manejo del cuerpo? Ahorita para ellos, y no se diga para la docencia, como prevención de todo lo que quieran, hipertensión, todo, que es un área muy desatendida, el docente. Ya sé que ahí están los lugares, digamos, de deporte que casi nadie vamos, pero ¿cómo podría ser esa conexión maravillosa de una vejez saludable? Así sea vejez, a través del cuerpo y del deporte. Entonces, la verdad los felicitamos mucho, los queremos mucho y quisiéramos de verdad este enlace en esta parte con nuestros queridos jóvenes. Muchas gracias. Ella se dio cuenta de que estaba yo aquí y habló de vejez. O sea, yo le agradezco mucho porque en efecto el deporte es fantástico. Muchas gracias por su reflexión. Muchas gracias. No sé si quieras. No. Atiéndolo, anoto lo que acaba de comentar, es importante. Sí, claro. Como acabo de indicar, lo llevo anotado para compartirlo con nuestros compañeros de la Dirección de Cultura Física, que son los que desarrollan precisamente los programas de activación que ustedes ven acá en las islas, y ver cómo podemos vincularnos de mejor forma y se pueda orientar a más comunidad universitaria. No comento nada más los estudiantes, porque también es esa idea de que solamente los jóvenes son los que desarrollan el deporte, no es así. Eso ya ha cambiado desde hace mucho tiempo, ya es algo que ya se superó. Somos todos los que debemos de estar conectados con la cultura física. No me refiero al deporte porque luego refiere a la cuestión de competitividad y no es nada más eso. La cultura física es mucho más amplia y refiere a que nos iniciemos en el ejercitamiento, que hagamos actividad, que nos mantengamos vivos, pues. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así damos por terminada esta exposición. Muchísimas gracias al licenciado Julio Castillón Guillermo, director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General del Deporte, y también al maestro Jaime Moreno Agraz, coordinador del Centro de Capacitación en Jueces y Arbitraje Deportivo, por su plática, por su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.